Bendiciones mis hermanos, feliz día jueves, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y luego el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y a hacer una oración como siempre mis hermanos, para agradecer a Dios por todas sus bendiciones y beneficios que recibimos cada día de Él. También pues quiero mandar saludos a cada uno de ustedes que se encuentran ya en sus casitas desde este momento, disfrutando de una comida, un almuerzo, una cena, no sé, ¿verdad? Tal vez se encuentre trabajando, que vaya en este momento manejando en su auto. Lo que quiera que usted se encuentre haciendo en este momento, siempre pida de Dios, de su ayuda, bendecir siempre los alimentos y darle gracias al Señor por el nuevo día. ¿Verdad, mis hermanos? Nunca se nos olvide agradecer al Señor por todo ello. Voy a comenzar, mis hermanos, leyendo la primera lectura que lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día se cantará esta canción en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz. Porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos, mis hermanos y hermanas, que el país de Judá, este pueblo, había sido humillado por el Señor. El Señor lo había humillado, lo había abandonado totalmente por su mala conducta, porque no hacían caso ni escuchaban del Señor. Cuando ellos salieron de Egipto, el Señor los liberó con mano fuerte y poderosa. Todos hemos escuchado ya de estas lecturas, hemos escuchado cómo el Señor los sacó y los llevó a una tierra muy buena, una tierra que ellos casi ni tenían que trabajarla, porque el Señor era su fuerza, les daba de todo. Pero cuando ellos cuando se vieron ya con todas esas cosas que tenían a manos llenas, que casi ellos no necesitaban de trabajar absolutamente nada para adquirir todo lo bueno de la tierra, ellos abandonaron a Dios. Anteriormente llevaban todos sus regalos ante Dios, todas las primicias que el Señor les había pedido que llevaran ante Él, para Él bendecirlos cada vez más. El Señor los bendecía cuando ellos llevaban a cabo todo eso, llegaban ante Él a llevarle todos sus presentes. El Señor nunca se olvidó de ellos. Pero cuando se olvidan, cuando ellos lo dejan solo, no se acuerdan más de que existe un Dios que los ayudó, comienzan a adorar a otros dioses, entonces el Señor los abandona. Pero luego el Señor se vuelve a acordar de ellos. El Señor los vuelve a regresar a su tierra magnífica, de donde ellos habían salido, vuelve a ayudarles más cada vez, para que ellos continúen llevándoles sus alabanzas, sus regalos y todo aquello que Él les había pedido que hicieran cuando ellos fueron sacados de Egipto. Volvieron a regresar a su nación. Entonces Isaías dice, cantemos ese canto al Señor. Dice, aquel día se cantará este canto en el país de Judá, ya no en un pueblo extranjero, sino en su propio país. Tendrán gozo, paz, y alabarán al Señor con sus alabanzas. Eso es lo que nosotros hacemos para con el Señor. Cuando vamos a la Santa Misa, llevamos a cabo esos cantos tan hermosos al comenzar la misa, en intermedio de la misa y al final de la misa. Cantamos con mucho gozo y amor para el Señor, porque el Señor se merece eso y más. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, con aquellos que ni siquiera se acuerdan de que existe Dios?
de que tienen que ir a darle gracias por todo lo que ellos reciben durante la semana y durante los años que han recibido tantas cosas. Yo me fijo, ¿verdad? Nosotros nos encontramos acá en Estados Unidos. Hay tantas personas que tienen muchísimo dinero, trabajan continuamente, tienen mucho dinero, pero nunca van a un templo, nunca se acuerdan de Dios, de darle gracias a Él por lo que Él les da. Y por eso, mis hermanos, Dios nos abandona un tiempo para que regresemos a Él, para que no sigamos abandonándolo, porque es lo que hacemos continuamente, ¿verdad? No nos importa. No debemos abandonar al Señor, porque cuando nosotros sentamos el abandono de Él, entonces sí, allí se va a poner fea la cosa. Pensemos en esto, hermanos. Realmente, si nosotros no tuviéramos a Dios, ¿qué fuera de nosotros? Si no recibiéramos de sus ayudas, especialmente cuando nos levantamos, desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, es una de las grandes bendiciones, la más grande, podría decir yo, que recibimos de nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos da el soplo de vida, porque aún podemos respirar, porque aún, mis hermanos, podemos ponernos de pie, ir a nuestros trabajos, llevar a cabo todo aquello que se nos encomienda en nuestros empleos. Esa es una gran bendición de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando nos levantamos? Ni siquiera nos acordamos de Él, ni siquiera nos persinamos, mucho menos vamos a elevar una oración para el Señor, que se merece todo, como les digo. Nosotros somos ingratos, nosotros nos olvidamos de Él. Por eso es que Dios, cuando nosotros vamos caminando en esta vida, mis hermanos, y caemos en tantas trampas del demonio, podría decirse así, porque todo aquello que nos gusta, el demonio lo pone frente a nuestros ojos, y ahí es cuando comenzamos a caer en las trampas del demonio. Nos olvidamos de hacer oración, nos olvidamos de darle gracias al Señor. Entonces el demonio es el que actúa en nuestras vidas. El profeta Isaías aquí les dice al pueblo de Judá: cantemos al Señor. Dice: aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confiamos. Es lo que les digo, mis hermanos, si confiamos en el Señor, Él pone baluartes en nuestras vidas, Él pone barreras para que el demonio y otras cosas no nos hagan daño. Y mucho menos personas, ¿verdad?, que nos maldicen continuamente en esta vida. No toda la gente nos bendice. Hay gente que le caemos mal. Hay gente que ni siquiera nos puede ver. Especialmente, como les digo, nosotros nos encontramos en Estados Unidos. Aquí en este país hay mucha gente racista. Mucha gente que no le gusta ver las razas de diferente color, de diferentes países, ¿verdad? No les gusta. Ellos quisieran ser puros blancos, pero Dios, recordemos que Él no tiene ojos solamente para los blancos, ni para los hispanos, ni para los asiáticos, sino Él tiene ojos para todos. A todos nos ama por igual. En aquel tiempo, el pueblo de Judá, esta nación, era la única en la que Dios se guiaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la única que hacía caso de Él, la única nación que lo escuchaba. Pero luego, cuando viene Jesús, y en aquel tiempo también, antes de que Jesús viniera, muchos pueblos acogieron el Dios de Judá, este Dios que los llevó también por el buen camino. A muchas naciones las enriqueció. Y luego, cuando viene Jesús, pues de nuevo los judíos se encuentran encerrados en su miseria. ¿Por qué, hermanos? Porque, como les digo, vuelven a abandonar a Dios. Por eso viene Jesús, para enseñarles, ¿verdad? Para decirles que se acerquen al Señor, que se acerquen a Dios Padre, para que Dios
aleje toda esa maldad de ellos, a todos esos pueblos que estaban encerrándola en su miseria, a Judá. Por eso, hermanos, como les digo, nos sucede lo que nos sucede. Nos vemos también nosotros encerrados en nuestra miseria. Tenemos enfermedades, tenemos problemas, dificultades en nuestra vida, porque no buscamos de Dios, no buscamos de su ayuda, no buscamos de ese baluarte que es la fuerza que nos hace resistir todo lo que venga a nuestra vida. Porque el Señor es bueno, el Señor nos ama, el Señor quiere que todos vayamos caminando junto a Él, que nadie se desvíe, que nadie se vaya por otros caminos por los cuales se van a perder. El Señor nos ama mucho, hermanos, como para que nos alejemos de Él. Y por eso, como les digo, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, o cuando vamos ya sea a un grupo de oración, a cosas que nos llenan a la iglesia, ¿verdad? Cosas que realmente nos abren la mente para acercarnos a Dios, eso sí vale la pena. Lo que no vale la pena es todo aquello en lo que nosotros nos encerramos en el mundo material, en todo lo materialista. Todo eso nos va a alejar de Dios. Eso es lo mismo que le había sucedido a Judá, que lo material les llamó mucho la atención, se llenaron de oro y de plata, tenían a manos llenas y a Dios lo abandonaron. Se alejaron de Él completamente. Pensaban que ese Dios no era el que a ellos les daba las riquezas que tenían. Y entonces comenzaron a cercar a otros dioses que no les ayudaban en nada realmente, porque el Dios que nos ayuda es el Dios que está ahí arriba, es el Dios que nunca nos abandona, el Dios que siempre nos va a llevar por el buen camino y que no nos va a perder de vista. Ese es el Dios al que nosotros debemos siempre seguir y entregarle todas nuestras alabanzas con mucho amor. Una de las alabanzas más preciadas para con el Señor es la oración. Cuando nosotros oramos ante Él, dándole gracias, pidiéndole de sus favores, no andar confiando en las personas. Porque cuando ponemos nuestra confianza en la gente, ahí es cuando comenzamos a irnos de pique hacia abajo. Como lo dice acá, en los últimos versículos, dice, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Todo esto hizo Dios con las ciudades que humillaban a la ciudad de Judá, a esa nación que Dios había escogido como su tarima para poner sus pies. Y entonces, hermanos, eso es lo que Dios hace, humilla al que se ensalza. Eso es lo que hacía con las ciudades que se creían que eran las más fuertes que existían, pero Dios los humillaba y entregaba sus riquezas a Judá. Es muy hermoso, mis hermanos, y yo les invito a que lean el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña cómo Dios, con su furia, humilló a los pueblos que humillaban a Judá. Les entregó todas sus tierras en charola de plata. Esas tierras que eran muy magníficas. Tierras que, como dicen las lecturas, manaban leche y miel. Tierras muy hermosas. Pueblos que estaban llenos de todo. Los entregó a Judá. Y entonces, cuando ellos se sienten ya libres, se sienten felices, contentos, que se dieron cuenta que había sido Dios que les había dado la libertad, entonces ellos hacen bellas alabanzas al Señor, le cantan con el corazón. Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros mismos tenemos que hacer cuando nos sentimos que es Dios quien nos da de todo, que es Dios quien nos libera de toda nuestra pobreza y nos vuelve a dar de todo a nuestro hogar. Nos da buen empleo, recibimos buenos beneficios, tenemos todo, hermanos, y no somos agradecidos. Yo me fijo en pobres personas. Por ejemplo, en nuestros países hay mucha pobreza,
aquellas personas tampoco se acercan a Dios, son muy flojos. ¿Cuántos templos en nuestros pueblitos, verdad, no se encuentran cerrados? Porque la gente no va al encuentro del Señor, no va ni se acerca a Él. Por eso les va, como les digo, hermanos, porque los pueblos, al abandonar a Dios, el Señor quiere que el pueblo se vuelva a acercar. Y si el pueblo se acerca, el Señor vuelve a bendecirlos. ¿Se fijan ustedes en esos pueblos donde hay tanta fe, donde hay tanta confianza en Dios, donde las personas realmente oran, se acercan a Dios, siempre están bendecidos? Podemos verlo en nuestros familiares, en personas que realmente conocen de Dios y se acercan a Él, están bendecidos. Pero aquellos que ni siquiera le reconocen, aunque estén bendecidos por Dios, un día, si ellos no se acuerdan de Dios, van a ir de pique. Como les digo aquí, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, si hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir. Pero si hacemos las cosas mal, nos va a entregar a lo malo. Porque nosotros mismos nos acercamos a lo malo en nuestra vida. Todos los días cuando caminamos por este mundo, si nos alejamos del Señor, nosotros vamos a sentir el alejamiento de Él. Pero cuando conocemos de Dios, ¿verdad? Cuando las personas no conocen de Dios, ni siquiera les importa lo que suceda en sus vidas, porque eso sucede. Hay personas que ni siquiera se acuerdan del Señor, mucho menos de elevarle una oración. No sucede. Pero nosotros que le conocemos, nos acercamos a Él, seamos agradecidos con Dios. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y luego vamos a leer del 24 al 27. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso como el Señor nos habla, ¿verdad? A través de los santos evangelios, cómo el Señor nos abre la mente para vivir de acuerdo a como Él nos lo pide. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hay muchas personas, ¿verdad? Muchos predicadores que predican muy hermoso, que conocen la Biblia de cabo a rabo. Pero, ¿qué sucede? Estas personas conocen muy bien la palabra de Dios, conocen todo lo que se tiene que llevar a cabo, pero no lo cumplen. ¿De qué sirve que la sepan? ¿De qué sirve que conozcan la palabra de Dios? De nada sirve. Lo mismo es para nosotros. ¿De qué nos sirve que hablemos muy hermoso de Dios si lo que hacemos es todo lo contrario? Si lo que llevamos a cabo en nuestra vida ofende a Dios. Al ofender a un hermano, al hablar mal de él, al hacer calumnias sobre aquel que es nuestro hermano, todo eso va en contra de Dios. Y sin embargo, lo llevamos a cabo todo el tiempo. No debemos de hacer eso porque el Señor nos conoce. Por eso les digo,
De nada nos sirve conocerle, de nada nos sirve hablar muy bonito de Él, si lo que hacemos en nuestra vida personal es todo lo contrario. Porque bien lo dice aquí, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solamente aquel que cumpla su voluntad de Dios, que mandó a Jesús para enseñarnos todo esto, hermanos, toda la buena noticia del reino de Dios. Por eso el Señor siempre hablaba del reino de Dios, porque el reino de Dios es grandioso y es lo que vamos a recibir todo aquel que lleve una vida agradable ante los ojos de Dios, porque todo aquel que haga todo lo contrario se irá a un infierno, y las dos cosas existen y las dos cosas son eternas. Dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Así debe estar nuestra persona, construida en espíritu, construida en Dios. Dios es la roca. Si nosotros estamos construidos en esa roca, aunque vengan crecientes, aunque vengan lluvias muy fuertes sobre nuestra vida, no nos van a tumbar, hermanos, porque estamos edificados en el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante que continuamente, cuando nosotros nos hincamos de rodillas o inclusive puestos de pie, sentados, lo que hagamos, cuando hagamos nuestras oraciones ante Dios, a Él le agrada porque sabe que nuestro corazón está abierto. Realmente hacemos su voluntad y no solamente de habladas, como dicen los primeros versículos, sino que realmente todo lo que hagamos lo hagamos de adentro, todo en el nombre del Señor. Si no lo hacemos así, todo se va a derrumbar. Todo lo que venga, las crecientes, los aires, cualquier vientecito que venga a nuestra vida, nos va a tumbar. Porque no vamos a estar edificados sobre la roca, sino que vamos a estar edificados como en los siguientes versículos que les voy a leer. Y dice así, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. De esas personas no queremos ser nosotros. Cuando el Señor pone estas comparaciones, se está refiriendo a las personas, pero pone la comparación de una casa, ya sea que esté edificada sobre roca o ya sea que esté edificada sobre arena. Y esto es una gran realidad. Cuando nosotros construimos una casa, no ponemos nuestros primeros ladrillos o la madera o con lo que vayamos a construir la casa, no lo ponemos ni comenzamos desde el suelo. Comenzamos con los cimientos. Esos cimientos son los que le dan la fortaleza a la casa. Si no se ponen cimientos y solamente comenzamos a edificar desde la tierra, pues cualquier airecito se las va a entrellevar. El Señor tenía la razón en todo aquello que les enseñaba a los discípulos y apóstoles y a todo aquel que lo escuchaba. Y a hoy que nosotros estamos escuchando de este bello evangelio, es para que nos edifiquemos, para que abramos el corazón y acerquémonos al Señor de corazón y hagamos las cosas de corazón, no solamente de habladas, porque dice claramente el Señor aquí en este evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos no habemos o no hay así en este mundo? Personas que dicen amar a Jesús, que siempre se andan dando golpes de pecho, alabándole y glorificándole, pero sus palabras están huecas. Esos son de los que habla el Señor, que no entrarán en el reino de los cielos. A esas personas se refiere Él cuando habla de esta manera y pone las comparaciones, para que no seamos de esos
que van a quedar arrasados por estar edificados en la arena. Cualquier airecito nos va a tumbar, ni siquiera van a ser necesarias las aguas, sino con los aires una casa se va. Y esta es la realidad, mis hermanos. Vemos cómo a pueblos enteros son arrasados, ¿verdad?, continuamente por las aguas torrenciales. Pero esto sucede también, mis hermanos, porque Dios quiere abrir la mente de aquellas personas para que eleven sus oraciones, no se olviden de Él. ¿Cuántos pueblos, verdad? Vemos cómo ha sucedido que se han quedado en la nada. De repente tienen riquezas en abundancia y de repente vienen las aguas fuertes sobre aquel pueblo, sobre aquella nación, y todo se va abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque dejamos de escuchar de Dios. Nos olvidamos de Él. Como les decía en los primeros versículos, lo dejamos en el abandono. Y entonces el Señor también nos va a abandonar. Si no queremos saber de Él, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Lo mismo con nosotros. Nos deja nuestra suerte. Entonces, no seamos arraigados a este mundo, mis hermanos. Este mundo nos va a arrasar. Este mundo nos va a dejar en la nada. En realidad, Jesús mismo decía que Él no correspondía a este mundo. ¿Por qué hablaba de esa manera? Porque este mundo está lleno de tiranías, de maldades, de todo lo malo, de todo lo que corresponde al demonio. Él no correspondía a este mundo, ni tenía partido con el demonio tampoco nuestro Señor. Él decía y les enseñaba a sus discípulos para que ellos también, cuando estuvieran por allí, hablaran con Dios, se acercaran a Él a través de su oración para que recibieran la ayuda de Dios. Cosa que realmente sucede, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no hay nada a qué tener miedo. Si tenemos la certeza realmente de que es Dios quien nos fortalece en nuestras vidas. Pero cuando tenemos la duda, ¿verdad?, de que si Dios nos va a ayudar, ¿sí será que el Señor nos va a dar esto? ¿Sí será que el Señor nos va a dar aquello? Cuando tenemos esa duda, pues de nada sirven nuestras oraciones, porque estamos dudando de lo que el Señor realmente va a hacer en aquel por el que estamos pidiendo la oración. Tenemos que acercarnos al Señor, mis hermanos, con mucha fe y confianza en Él, de que todo lo que expongamos en sus benditas manos, todo se llevará a cabo, porque Dios no nos deja solos ni un solo instante de la vida. Siempre está escuchándonos, especialmente cuando hablamos de su nombre a otras personas. El Señor está allí, pero hagámoslo de corazón, que no se encuentren nuestras palabras huecas en el momento en que hablemos a nuestros hermanos. Mis hermanos, les invito a que hagamos una oración y también a recitar nuestro salmo para entrar en esa oración, pedirle al Señor que nos ayude, que fortalezca a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, para que nunca sentamos el abandono de Él. Vamos a comenzar, pues, mis hermanos, con el Salmo número 117. Y el Salmo dice así: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Realmente, hermanos,
Todo aquel que viene en el nombre del Señor es bendecido. Bendito y alabado sea, Señor. Que nunca nos olvidemos de que tú estás a la par nuestra, para escucharnos, para llevarnos de tu mano, para guiarnos por la luz y no perdernos en este caminar. Enséñanos, Señor, a no tropezar. Y si tropezamos, Señor, volvamos a levantarnos con fe y confianza en el que nos da la fuerza, el que nos hace edificarnos en esa casa, en la roca. Que no vayamos edificándonos cada día en la arena, porque esas casas se caen, esas casas quedan totalmente destruidas. Ayúdanos, Señor, que no cualquier airecito, que no cualquier lluviecita nos tumbe, que seamos fuertes en espíritu y que vivamos siempre buscando de ti, Señor, para no sentir el abandono que muchas de las veces sentimos por nuestros hechos también, Señor, que sabemos bien nuestro comportamiento, conocemos nuestros males, conocemos lo que llevamos a cabo diariamente y aún así queremos, Señor, ser ayudados cuando te estamos ofendiendo, Señor. Bendito y alabado seas porque conoces, Señor, personalmente a cada persona y sabes, Señor, lo que cada persona lleva en su vida. Gracias, Señor Jesús, por escuchar de nuestras oraciones. Espíritu Santo, tú que nos das la fuerza, tú que nos haces un baluarte, tú que nos haces esas torres grandes para nosotros no dejar que las tentaciones vengan y nos tumben en nuestro caminar, sino que cada día, bendito Espíritu, nos fortalezcas con más bendiciones y seamos bendecidos en el Señor, para que cada día no nos tumbe nada que venga a nuestra vida, que todo aquello que el demonio interpone en nuestro camino nos tumbe, sino que seas tú, bendito Espíritu, alejándolo de nuestras vidas, para que caminemos fortalecidos en Dios y en ti. Bendito y alabado seas por tu gran amor que sientes y tienes hacia nosotros al llevarnos por la luz. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido, Mamita María, que nunca nos abandones, que siempre que nosotros hablemos contigo, lleves nuestras peticiones ante el Señor. Que le pidas, Mamita María, así como pediste en las bodas de Caná, así como el Señor escuchó y se dio cuenta de que tú estabas preocupada, Mamita María, porque se había acabado el vino en aquella boda. Así también háblale de nosotros, para que nuestra fe no se acabe, para que cada día, Mamita María, vayamos fortaleciéndonos más y más en la fe y en el amor al Señor y a ti. Y por todo ello le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por siempre acompañarnos a través de estos compartimientos. Yo siempre pido a Dios que ustedes le abran el corazón. Siempre le pido al Señor para que ustedes se fortalezcan en Él, y para que, como dice la lectura de hoy día, ¿verdad?, y el Santo Evangelio, nos arraigamos en la fe, conozcamos cada día más al Señor y no nos abandonemos en las personas,
no nos abandonemos en este mundo, que esto que existe aquí en este mundo y las personas no nos van a dar la fuerza, sino solamente Dios. Pidamos pues siempre de Dios para fortalecernos en Él y seguir continuamente siguiendo sus pasos sin perderlos de vista. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día jueves en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.